Cuando Julián Coronado firmó el último cheque, sus manos no temblaron. Ya no lo hacían desde hacía meses. Había aprendido a separar el dolor de la acción, a convertir el miedo en números, a traducir la angustia en transferencias bancarias. Frente a él, sobre el escritorio de madera oscura, quedaba el contrato con la clínica más prestigiosa de la ciudad, una institución privada que prometía respuestas, tratamientos avanzados y, sobre todo, esperanza. Julián no estaba comprando un servicio, estaba comprando tiempo, tranquilidad, la ilusión de que su hijo estaría bien. Pagó una fortuna sin hacer preguntas incómodas, porque le habían dicho que las preguntas podían atrasar el proceso, y él ya había perdido demasiado tiempo. Martín tenía 6 años cuando todo comenzó. No fue un evento claro, ni una crisis evidente, sino una suma de pequeños silencios. Dejó de responder cuando lo llamaban por su nombre. Empezó a mirar fijamente la luz que entraba por la ventana durante largos minutos, y algunas noches despertaba llorando sin poder explicar por qué. Adela, su madre, fue la primera en notarlo, no porque supiera algo que los médicos no supieran, sino porque conocía a su hijo como solo una madre puede conocerlo, por la forma en que respiraba al dormir, por la manera en que apretaba los dedos cuando tenía miedo, por el brillo de sus ojos cuando se sentía seguro. Julián, en cambio, confiaba en los informes, en las gráficas, en las palabras técnicas que sonaban firmes y tranquilizadoras. La clínica estaba en una zona elegante, rodeada de jardines perfectamente cuidados y paredes blancas que olían a desinfectante y promesas. Desde el primer día, el personal habló con seguridad. Usaron términos complejos, explicaron protocolos, señalaron estadísticas, dijeron que el diagnóstico era claro y que el tratamiento debía comenzar de inmediato. Mientras antes, mejor, repetían. Julián asentía, firmaba, pagaba. Adela escuchaba, pero algo dentro de ella se resistía. No sabía decir qué. Solo sentía que había una distancia extraña entre lo que decían y lo que ella veía en su hijo. Martín no parecía enfermo. Estaba asustado. Estaba confundido. Estaba reaccionando a un mundo que de pronto se había vuelto demasiado ruidoso. Pero cada vez que Adela intentaba expresar esa sensación, la interrumpían con suavidad, como se interrumpe a alguien que no entiende del todo. Le decían que el amor de una madre a veces nubla la razón, que era normal negarse al diagnóstico, que aceptar era el primer paso para sanar. Julián, cansado y presionado por su trabajo, prefería confiar en quienes decían saber, no por falta de amor, sino por miedo a equivocarse. Con el paso de las semanas, la casa empezó a cambiar. Los juguetes de Martín fueron reemplazados por materiales terapéuticos. Las risas espontáneas dieron paso a rutinas estrictas. Cada sonido era evaluado, cada gesto anotado. Adela comenzó a sentirse extranjera en su propio hogar, no porque no amara a su hijo, sino porque ya no sabía cómo acercarse a él sin que alguien le dijera que estaba interfiriendo. Julián llegaba tarde, agotado, con la mente llena de reuniones y la culpa escondida detrás de decisiones prácticas. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que pagar era proteger. La clínica enviaba informes semanales. Siempre había algo nuevo que corregir, un avance mínimo que justificaba continuar, una advertencia sobre lo que podría pasar si se detenían. El lenguaje era sutil, pero efectivo. El problema parecía permanente, la solución larga y costosa. Julián no cuestionaba. Cada factura era una promesa implícita de progreso, cada pago, una prueba de que estaba siendo un buen padre. Adela, en silencio, observaba cómo Martín se apagaba poco a poco. No gritaba, no se rebelaba, simplemente se volvía más pequeño dentro de sí mismo. Una noche, mientras Julián revisaba correos en la mesa del comedor, Adela se sentó frente a él. No llevaba informes ni argumentos técnicos, solo dijo que sentía que algo no estaba bien. Julián la miró con cansancio, no con desprecio. Le dijo que confiara, que todo ese esfuerzo tenía sentido, que los especialistas sabían lo que hacían. Adela no insistió. Había aprendido que insistir la alejaba más. Se levantó y fue a la habitación de Martín. Lo encontró despierto mirando el techo. Se acostó a su lado sin decir nada. Él tomó su mano con fuerza. No habló, pero no la soltó. Los meses siguientes fueron un desgaste silencioso. El dinero seguía saliendo, pero la paz no entraba. Julián comenzó a notar pequeñas contradicciones en los informes, cambios sutiles en el discurso de los profesionales. Nada evidente, nada que pudiera señalar con claridad, solo una sensación incómoda que crecía despacio. Adela, por su parte, empezó a observar con más atención. Escuchaba detrás de las puertas, anotaba fechas,
recordaba frases, no porque quisiera demostrar algo, sino porque necesitaba entender. Sentía que la verdad no estaba en la clínica, sino mucho más cerca. Una tarde, mientras buscaba un cuaderno en el despacho de Julián, Adela encontró una carpeta que no reconocía. No estaba escondida, pero tampoco destacaba. Dentro había correos impresos, notas internas, documentos que no llevaban su nombre, pero hablaban de su hijo. Leyó despacio, con el corazón acelerado. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que algo estaba profundamente mal. No era solo un error, era un sistema, una forma de operar que convertía el miedo de los padres en un negocio estable. Adela cerró la carpeta y la dejó donde estaba. No dijo nada esa noche, no durmió. Caminó por la casa en silencio, escuchando los sonidos que había aprendido a temer y a amar al mismo tiempo. Miró a Julián dormir, agotado, convencido de estar haciendo lo correcto. Miró a Martín, respirando con dificultad leve, pero real. En ese momento entendió algo que cambiaría todo. La verdad que estaban buscando no estaba en los consultorios ni en los contratos. Estaba en su propia casa, escondida entre silencios, decisiones no cuestionadas y un amor que había sido desviado por el miedo. Al amanecer, Adela tomó una decisión. No sabía aún cómo, ni cuánto costaría, ni a quién tendría que enfrentar. Solo sabía que ya no podía seguir pagando por una mentira y que por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a hablar, aunque nadie quisiera escuchar. Los días posteriores a la decisión silenciosa de Adela transcurrieron con una normalidad engañosa. En apariencia, nada había cambiado. Julián seguía saliendo temprano hacia la oficina, los informes de la clínica llegaban puntuales y las sesiones de Martín continuaban marcadas en el calendario con precisión quirúrgica. Pero dentro de la casa, algo había comenzado a moverse. No era una discusión ni una revelación abierta, sino una tensión nueva, casi imperceptible, como el aire antes de una tormenta. Adela observaba con otros ojos. Cada palabra, cada gesto, cada recomendación dejaba de ser incuestionable. Martín, por su parte, parecía sentir ese cambio. No hablaba más que antes, pero su cuerpo reaccionaba distinto cuando Adela estaba cerca. Se relajaba apenas ella entraba a la habitación, como si reconociera en ella un refugio que no necesitaba explicaciones. Durante las mañanas, cuando Julián ya se había ido, Adela se sentaba en el suelo junto a él y dejaba que el silencio hiciera su trabajo. No lo forzaba, no le pedía nada, simplemente estaba. Y en esa quietud, Martín a veces levantaba la mirada y la sostenía por unos segundos más de lo habitual. La clínica, sin embargo, no veía con buenos ojos esos cambios sutiles. En una de las reuniones semanales, una de las especialistas comentó que Martín estaba regresando en algunos aspectos. Usó un tono neutro, pero la advertencia era clara. Dijo que ese tipo de retrocesos ocurrían cuando el entorno no seguía estrictamente las pautas indicadas. Miró a Adela mientras hablaba como si no hiciera falta nombrarla. Julián, incómodo, pidió disculpas sin saber exactamente por qué. Adela guardó silencio, pero dentro de ella la duda ya no era una sombra, empezaba a respirar. Esa misma noche, Adela volvió a revisar mentalmente los documentos que había visto en la carpeta. Recordaba frases sueltas, fechas que no coincidían, términos repetidos con demasiada exactitud en informes distintos. Decidió buscar más, no con rabia ni con urgencia, sino con la paciencia de quien sabe que la verdad no se revela de golpe. Empezó por algo simple, comparar los informes antiguos con los nuevos. Notó que, a pesar del dinero invertido, las conclusiones eran casi idénticas. Cambiaban las palabras, no el mensaje. Siempre había una razón para continuar, nunca una para detenerse. Mientras tanto, Julián comenzaba a sentir el peso de algo que no sabía nombrar. En la oficina, durante una reunión importante, se sorprendió pensando en Martín, no como un problema a resolver, sino como un niño al que casi no veía despierto. Se dio cuenta de que ya no sabía cuál era el sonido de su risa. Ese pensamiento lo sacudió más que cualquier cifra. Esa noche llegó más temprano a casa. Encontró a Adela sentada en el suelo del salón, con Martín apoyado en su pecho, dormido. No hablaban, no hacían nada especial, pero había una calma que hacía tiempo no sentía. Julián no dijo nada. Se quedó de pie unos segundos observando. Luego se fue a la cocina. Abrió el refrigerador sin necesidad. Cerró, volvió a abrir. Sentía una incomodidad nueva, una mezcla de culpa y confusión. No quería pensar que se había equivocado, pero tampoco podía ignorar que algo no encajaba.
Recordó una frase que uno de los especialistas había repetido varias veces: esto es de por vida. Por primera vez, esa certeza le pareció demasiado conveniente para quienes la decían. Días después ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Durante una sesión, Martín reaccionó de forma inesperada. Ante un estímulo que siempre había generado ansiedad, esta vez se calmó al escuchar la voz de Adela desde el pasillo. La terapeuta lo anotó como una coincidencia, pero Julián lo vio con claridad. No fue una mejora milagrosa, pero fue una respuesta humana, una reacción real. Al salir, preguntó si podían intentar integrar más a la familia en el proceso. La respuesta fue inmediata y firme. No era recomendable. Demasiadas interferencias podían confundir al niño. Esa noche, Julián y Adela hablaron. No fue una discusión, fue una conversación lenta, cargada de pausas. Adela no mostró los documentos, no acusó, solo habló de lo que sentía, de lo que veía, de la desconexión creciente entre su hijo y el mundo que intentaban imponerle. Julián escuchó, no prometió nada, pero tampoco descartó sus palabras. Algo se había abierto, no una respuesta, sino una grieta. Los siguientes días trajeron más señales. Un correo enviado por error, con un destinatario equivocado, llegó a la bandeja de Julián. Hablaba de mantener la línea del diagnóstico y de evitar expectativas irreales en los padres. No mencionaba a Martín por nombre, pero era imposible no reconocerse en esas palabras. Julián no respondió. Imprimió el correo y lo guardó en la misma carpeta que Adela había visto días atrás. Sin decirlo, ambos comenzaron a construir un espacio común de sospecha. Martín, ajeno a los documentos y a las decisiones, seguía viviendo en su propio ritmo, pero algo en él también parecía despertar. Una tarde, mientras Adela ordenaba la habitación, él tomó un lápiz y trazó una línea torpe sobre el papel, luego otra. No era un dibujo, no era un avance clínico, pero era un gesto propio. Adela lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No lo celebró, no quiso convertirlo en un informe, solo le sonrió. Martín le devolvió la mirada por un segundo más de lo habitual. Julián observó la escena desde la puerta. No dijo nada, pero sintió algo romperse dentro de él. Comprendió que había estado pagando para no sentir miedo, cuando en realidad el miedo había estado creciendo igual, y que quizá, solo quizá, la verdad no necesitaba más dinero, sino más valentía. Esa noche, por primera vez, habló de la posibilidad de pedir una segunda opinión. Adela no respondió de inmediato, solo asintió, como quien sabe que el camino será largo, pero al menos ya no se camina a ciegas. Si has llegado hasta aquí y esta historia está tocando algo dentro de ti, quizá no sea casualidad. Hay silencios que pesan, decisiones que duelen y verdades que tardan en mostrarse. Si alguna vez has sentido que algo no encaja, que el amor se está perdiendo entre reglas y miedos, este espacio también es para ti. Quédate, acompáñanos, y si lo sientes, comparte en los comentarios qué parte de esta historia te ha hecho pensar. A veces, escuchar y ser escuchados es el primer paso para que la verdad empiece a salir a la luz. La decisión de buscar una segunda opinión no se anunció en voz alta. No hubo llamadas inmediatas ni correos enviados con urgencia. Fue una idea que se instaló entre Adela y Julián como una presencia incómoda, pero persistente. Ambos siguieron con la rutina, aunque ahora cada paso estaba cargado de cautela. Sabían que cualquier movimiento brusco podría levantar sospechas. La clínica no solo trataba a Martín, también vigilaba a los padres, midiendo su obediencia con una precisión silenciosa. Adela comenzó a anotar cosas, no grandes eventos, sino detalles pequeños, reacciones de Martín, palabras repetidas en los informes, cambios de actitud del personal cuando ella hacía preguntas simples. Descubrió que las respuestas siempre eran técnicas, impecables, pero extrañamente vacías. Nadie hablaba de Martín como niño, solo como caso, como proceso, como inversión. Esa deshumanización empezó a dolerle más que cualquier diagnóstico. Julián, por su parte, pidió acceso completo a los registros financieros vinculados al tratamiento. Lo hizo con naturalidad, amparándose en su rol de responsable legal. Lo que encontró lo dejó inquieto. Facturas duplicadas, servicios cobrados que no recordaba haber autorizado, sesiones especiales que nunca ocurrieron. No era un fraude evidente, pero sí un patrón. Y los patrones, en los negocios, rara vez eran accidentes. Una tarde, mientras revisaba esos documentos, Julián recordó algo que había pasado por alto durante años. Cada vez que preguntaba cuánto tiempo duraría el tratamiento, la respuesta era la misma: depende del compromiso de la familia, nunca del progreso real.
nunca de resultados concretos. Era una frase perfecta, imposible de refutar y siempre útil para justificar cualquier prolongación. Por primera vez, la escuchó como lo que era, una excusa elegante. Martín comenzó a mostrar señales que no encajaban con los informes recientes. En casa, cuando no había sesiones ni instrucciones, parecía menos tenso, no hablaba, pero su cuerpo se movía con más seguridad. Se quedaba cerca de Adela, seguía a Julián con la mirada, respondía a sonidos suaves. Nada de eso aparecía reflejado en los reportes clínicos. Al contrario, los documentos hablaban de estancamiento y riesgo de regresión. Esa contradicción ya no podía ignorarse. El punto de quiebre llegó durante una evaluación grabada. La clínica insistía en registrar ciertas sesiones para análisis interno. Julián, que antes apenas prestaba atención a esos videos, decidió ver uno completo. Observó cómo Martín era expuesto a estímulos repetidos sin pausas, cómo sus señales de incomodidad eran interpretadas como resistencia al tratamiento, no como agotamiento. Cuando Martín finalmente colapsó en llanto, la terapeuta anotó: respuesta esperada. Julián cerró el archivo con las manos temblando. Esa noche, enfrentó a Adela con la grabación, no para cuestionarla, sino para confirmarse. Ella no se sorprendió, solo asintió lentamente. Le dijo que llevaba semanas sintiendo que algo estaba mal, que Martín no estaba siendo escuchado, solo empujado. Fue la primera vez que Julián dijo en voz alta una palabra que había evitado incluso pensar: explotación, no como una acusación directa, sino como una posibilidad real. Decidieron avanzar con cautela. Contactaron a un especialista externo bajo otro nombre, sin mencionar la clínica actual. Compartieron fragmentos del historial, no todo. La respuesta llegó días después y fue devastadora en su sencillez. El profesional no negó las dificultades de Martín, pero cuestionó la rigidez del diagnóstico y la ausencia de revisiones independientes. Dijo algo que quedó grabado en ambos: cuando un tratamiento no cambia en años, hay que preguntarse a quién está ayudando realmente. La clínica percibió el distanciamiento casi de inmediato. Las llamadas se volvieron más frecuentes, los correos más insistentes. Se les recordó el compromiso a largo plazo, los riesgos legales de interrumpir procesos, incluso la posibilidad de confundir a Martín si se alteraba la rutina. El mensaje era claro: salir tendría consecuencias. Julián sintió por primera vez que no solo estaban pagando por un servicio, sino atrapados en él. Martín, ajeno a las tensiones, hizo algo inesperado una mañana. Mientras Adela preparaba el desayuno, dejó escapar un sonido distinto, breve, casi imperceptible. No fue una palabra, ni siquiera un intento claro de hablar, pero fue intencional. Adela se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. No celebró, no llamó a nadie, simplemente se giró y lo miró. Martín sostuvo su mirada y repitió el sonido, como si probara algo nuevo. Cuando Julián llegó y Adela se lo contó, él se sentó en silencio. No preguntó si debía anotarse, ni si había que informar a la clínica. Por primera vez, entendió que algunos momentos no necesitaban testigos ni validación profesional. Eran reales por sí mismos. Ese pequeño sonido valía más que años de informes. Esa noche, tomaron una decisión que ya no podía deshacerse. No abandonarían todo de inmediato, pero empezarían a recopilar pruebas, documentos, grabaciones, correos, no por venganza, sino por protección. Si estaban equivocados, aceptarían las consecuencias, pero si no lo estaban, no permitirían que el silencio siguiera comprándose con dinero y miedo. La verdad, aunque todavía incompleta, ya no estaba escondida, estaba resistiéndose, y cada vez que intentaban ignorarla, volvía con más fuerza, como un eco que se niega a desaparecer. Adela miró a Martín dormido esa noche y entendió algo con claridad dolorosa. No se trataba de curarlo, se trataba de dejar de dañarlo, y esa verdad, una vez vista, ya no podía volver a cerrarse. A partir de esa decisión, los días adquirieron un peso distinto. Ya no eran solo padres siguiendo instrucciones, ahora eran observadores atentos dentro de un sistema que empezaba a mostrar grietas. Adela sentía que caminaban sobre una cuerda floja. Cada gesto debía parecer normal, cada respuesta calculada. La clínica seguía siendo parte de la rutina de Martín, pero ya no era incuestionable. Se había convertido en un territorio que debía ser entendido, medido, y si era necesario, confrontado. Adela comenzó a grabar discretamente, no sesiones completas, solo fragmentos,
conversaciones en pasillos, indicaciones repetidas palabra por distintos profesionales, advertencias disfrazadas de consejos. No comparen a Martín con otros niños, decían. Cada duda puede retrasar su progreso. El tono siempre era suave, casi compasivo, pero el mensaje era firme. La duda era presentada como una amenaza, no como un derecho. Julián, con su experiencia en negociaciones complejas, empezó a notar algo más profundo. No era solo una clínica, era una estructura bien armada, con contratos diseñados para atar a las familias, cláusulas que hablaban de continuidad obligatoria y penalizaciones por interrupción. Todo estaba escrito en un lenguaje técnico, difícil de cuestionar sin parecer irresponsable, y eso, precisamente, era lo que los mantenía dentro. Una tarde Julián pidió una reunión privada con Lorena, la directora clínica. No fue confrontacional, al contrario se mostró agradecido, incluso vulnerable. Habló del cansancio, del miedo de equivocarse como padre, de la necesidad de entender mejor el proceso. Lorena lo escuchó con atención estudiada, las manos cruzadas, la expresión serena. Le aseguró que todo estaba bajo control, que Martín necesitaba consistencia y que cualquier cambio externo podría romper años de trabajo. No hubo amenazas directas, pero sí una frase que Julián no olvidaría. Muchos padres no soportan el proceso. No todos están preparados. Cuando Julián salió de esa oficina, supo que ya no eran solo clientes, eran sospechosos. En casa, Martín seguía mostrando pequeños cambios. No hablaba, pero buscaba más contacto. Se sentaba cerca de Adela, tocaba su brazo cuando quería algo, emitía sonidos suaves cuando se sentía seguro. Julián comenzó a notar que esos avances ocurrían lejos de la clínica, en los espacios donde no había cronómetros ni evaluaciones. Esa diferencia se volvió imposible de ignorar. Adela decidió hacer algo que había evitado durante años, dejar de corregir a Martín. Antes cada gesto era redirigido, cada sonido evaluado. Ahora simplemente estaba. Si Martín balanceaba su cuerpo, ella se sentaba a su lado. Si se quedaba en silencio, ella también. Ese cambio, tan simple, pareció aliviar algo profundo. Martín dormía mejor, comía un poco más, su respiración era más tranquila. Mientras tanto, las comunicaciones de la clínica se intensificaron, correos largos, llenos de términos técnicos y advertencias sutiles. Se les recordó el historial, los riesgos documentados, el dinero ya invertido. Julián leyó uno de esos mensajes en voz alta y, por primera vez, Adela escuchó el miedo detrás de las palabras. No era preocupación por Martín, era control. El momento más revelador ocurrió durante una sesión grupal con otros padres. Mientras esperaban en la sala, una mujer mayor, agotada, comenzó a hablar en voz baja. Contó que llevaba 6 años en tratamiento con su hija, que cada año le prometían avances y cada año le pedían más tiempo y más dinero. A veces siento que si mejorara, ellos perderían, dijo casi en un susurro. Cuando notó que un asistente se acercaba, se calló de inmediato. Nadie más dijo nada. El silencio fue absoluto, pesado, cómplice. Adela sintió un nudo en el pecho. No estaban solos, nunca lo habían estado, pero el sistema estaba diseñado para que cada familia creyera que sí. Esa noche, Adela y Julián revisaron todo lo que habían reunido hasta ese momento. No era aún una prueba definitiva, pero era suficiente para ver el patrón completo. Diagnósticos prolongados sin reevaluación independiente, informes vagos, presión emocional constante y, sobre todo, niños tratados como proyectos interminables. Julián propuso algo que hubiera parecido impensable meses atrás: hablar con un abogado, no para demandar, no todavía, sino para entender sus derechos reales. El encuentro fue discreto. El abogado escuchó en silencio, revisó algunos documentos y finalmente dijo algo que los dejó helados. Esto no es ilegal en apariencia, pero es profundamente cuestionable, y cuando algo así se sostiene durante años, siempre hay algo más debajo. A partir de ese día, el miedo cambió de forma. Ya no era el miedo a perder dinero o a cometer un error médico, era el miedo a haber permitido, por tanto tiempo, que otros definieran quién era su hijo. Esa culpa no podía borrarse, pero podía transformarse en acción. Martín, ajeno a todo, volvió a sorprenderlos. Durante una tarde tranquila, tomó el estetoscopio de juguete que alguien le había regalado meses atrás, lo colocó torpemente sobre el pecho de Adela y emitió un sonido corto, decidido. No era una palabra, pero tenía intención. Adela contuvo la respiración. Julián observó en silencio. Nadie corrigió,
Nadie aplaudió, solo estuvieron ahí. Ese gesto, tan pequeño, se convirtió en un símbolo silencioso. Martín no estaba roto. Estaba comunicándose a su manera, en su tiempo. Y eso era algo que ningún informe había sabido ver. Al acostarse esa noche, Adela entendió que el silencio que había protegido a la clínica durante años estaba empezando a romperse. No con gritos ni con escándalos, sino con preguntas. Y una vez que esas preguntas existen, ya no pueden ser borradas. La verdad aún no estaba completa, pero ya no estaba sola. Había encontrado aliados invisibles en otras familias, fuerza en pequeños gestos y claridad en el amor que había sido relegado por protocolos. El silencio, que antes asfixiaba, ahora comenzaba a hablar. Y cuando el silencio habla, es porque el final de una mentira está cerca. El paso siguiente no fue impulsivo, fue inevitable. Adela y Julián entendieron que ya no bastaba con observar, ni con sospechar. Habían visto demasiado. Lo que antes parecía una cadena de decisiones aisladas, ahora se revelaba como una estructura completa, cuidadosamente sostenida por el miedo y el prestigio. La clínica no necesitaba gritar ni imponer, le bastaba con insinuar consecuencias. Y durante años, eso había sido suficiente. El abogado fue claro desde el inicio. No prometió una victoria ni habló de justicia rápida. Les explicó que enfrentarse a una institución así requería paciencia, pruebas sólidas y, sobre todo, resistencia emocional. Cada documento debía ser verificado, cada grabación contextualizada. Nada podía parecer una reacción desesperada. Si van a hacerlo, dijo, háganlo por su hijo, no por rabia. Adela asintió en silencio. Para ella, esa distinción era vital. Comenzaron a organizar todo con una precisión casi ritual. Correos impresos, contratos resaltados, grabaciones fechadas. Julián creó una línea de tiempo donde cada pago coincidía con una advertencia, cada advertencia con una extensión del tratamiento. El patrón era ahora imposible de negar. No había avances claros, pero sí una dependencia constante. Una familia que se atreve a cuestionar deja de ser cliente y pasa a ser problema. La clínica, sin saberlo aún, ya estaba siendo observada desde afuera. Lorena empezó a cambiar su actitud. Ya no era solo la profesional segura y calmada. Sus mensajes se volvieron más directos. Preguntaba por la disponibilidad de Julián, sugería reuniones urgentes, insistía en evaluaciones adicionales. En una de ellas, mencionó la posibilidad de revisar acuerdos previos, si la familia no se sentía comprometida. Julián entendió el mensaje oculto. Si intentaban salir, habría consecuencias legales. Adela sintió miedo, pero no retrocedió. Lo que más la sostenía era Martín. El niño seguía avanzando en silencio, pero con una claridad nueva. No hablaba, pero elegía. Elegía dónde sentarse, a quién acercarse, cuándo retirarse. Pequeñas decisiones que antes eran reprimidas ahora eran respetadas, y ese respeto parecía fortalecerlo. Una tarde, mientras revisaban los documentos, Adela encontró algo que había pasado desapercibido. Una nota interna, adjunta por error a un correo, donde se hablaba de mantener el diagnóstico base para evitar confusión en los padres. La frase era fría, técnica pero devastadora. No hablaba de bienestar, hablaba de control. Julián cerró los ojos al leerla. No hubo palabras durante varios minutos. Esa noche, tomaron la decisión final. Presentarían la información ante una entidad reguladora. No sería público, no todavía. Querían proteger a Martín de cualquier exposición innecesaria. El proceso sería lento, posiblemente doloroso, pero era el único camino que les permitía dormir sin traicionarse. El día que dejaron de asistir a una sesión sin previo aviso, la clínica reaccionó de inmediato. Llamadas, mensajes, correos marcados como urgentes. Julián respondió con calma, informando que estaban revisando el tratamiento con asesoría externa. No dio más detalles. La respuesta llegó pocas horas después, cargada de advertencias legales. Pero algo había cambiado. Ya no temblaban al leerlas. Martín pasó esa tarde en casa, sentado en el suelo, alineando objetos con cuidado. Adela se sentó cerca sin intervenir. En un momento, Martín levantó la vista y emitió un sonido breve, casi como una pregunta. Adela no respondió con palabras, solo le sonrió. Martín volvió a su actividad, tranquilo. Esa paz era nueva y era real. Los días siguientes fueron tensos. El abogado confirmó que la denuncia había sido aceptada para revisión. No significaba una victoria, solo el inicio de algo más grande.
Julián sintió el peso de lo que habían puesto en marcha. No solo estaban defendiendo a su hijo, estaban cuestionando un sistema que se sostenía en el silencio de muchos. Adela comenzó a recibir mensajes de otros padres, algunos anónimos, otros no, historias parecidas, miedos compartidos, agradecimientos tímidos. Nadie quería ser el primero en hablar, pero alguien tenía que empezar. Adela no respondió a todos, no podía, pero leerlos le dio una certeza que ninguna prueba podía ofrecer. No estaban equivocados. La clínica finalmente solicitó una reunión formal, esta vez con abogados presentes. Julián aceptó, pero bajo sus condiciones. El encuentro fue frío, casi mecánico. Lorena habló de protocolos, de malentendidos, de interpretaciones erróneas. Julián escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, colocó sobre la mesa una copia de la nota interna que Adela había encontrado. No dijo nada más. El silencio que siguió fue distinto. No era controlado, era incómodo. Al salir de esa sala, Adela sintió algo que no había sentido en años: alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaban escondiéndose. La verdad había salido de la casa y comenzaba a caminar sola. Esa noche, mientras Martín dormía, Adela se sentó a su lado y le sostuvo la mano. No sabía qué vendría después. Juicios, titulares, ataques, todo era posible, pero también lo era algo más importante: la posibilidad de que Martín creciera sin ser tratado como un error. Antes de apagar la luz, Adela pensó en todas las personas que, en silencio, vivían historias parecidas: padres cansados, niños incomprendidos, decisiones tomadas desde el miedo. Si alguien, en algún lugar, estaba escuchando esta historia y se sentía identificado, quería decirle algo simple: no estás solo. Y si este momento te tocó, si alguna parte de esta historia te recordó a tu propia vida o a alguien que amas, quédate cerca. Este espacio existe para escuchar, para acompañar y para dar voz a lo que muchos callan. Comparte lo que llevas dentro. Deja tu historia en los comentarios. Sugiere temas que merecen ser contados. Aquí, cada experiencia importa, porque a veces, leer a otro es el primer paso para atreverse a hablar. Después de aquella reunión, nada volvió a ser igual. No hubo una ruptura oficial ni un anuncio público, pero la distancia ya era irreversible. La clínica dejó de llamar con urgencia y comenzó a comunicarse únicamente por medio de abogados. El tono cambió. Ya no hablaban de progreso ni de bienestar, sino de contratos, cláusulas y responsabilidades. Para Adela y Julián, eso confirmó lo que ya intuían. Cuando el lenguaje deja de ser humano y se vuelve legal, es porque algo quiere protegerse. El proceso ante la entidad reguladora avanzaba lentamente. Cada semana traía una solicitud nueva, un documento adicional, una aclaración más. Era agotador. Julián, acostumbrado a resolver problemas con rapidez, tuvo que aprender a esperar. Adela, en cambio, entendía ese tiempo como parte del camino. Había vivido demasiados años bajo presión como para permitir que la prisa volviera a decidir por ellos. Martín siguió sin asistir a la clínica. Al principio, Adela temió una regresión. Le habían repetido durante años que cualquier cambio abrupto sería perjudicial, pero los días pasaron y nada terrible ocurrió. No hubo crisis, no hubo retrocesos. Al contrario, Martín parecía más presente. Se despertaba con menos sobresaltos, comía con mayor regularidad y, sobre todo, buscaba menos refugio en el aislamiento. Julián observaba esos cambios con una mezcla de alivio y culpa. Alivio por ver a su hijo más tranquilo. Culpa por pensar en todo el tiempo que habían aceptado explicaciones sin cuestionar. No se castigaba en voz alta, pero esa reflexión lo acompañaba cada noche. Aprendió que amar también implica reconocer errores y seguir adelante sin negarlos. Una mañana, mientras revisaban correspondencia, llegó una notificación inesperada. La entidad reguladora solicitaba una audiencia preliminar. No era un juicio, pero sí un espacio formal para presentar evidencias y testimonios. Adela sintió un nudo en el estómago. Hablar significaba exponerse, significaba poner nombre y rostro a algo que muchos preferían mantener invisible. El abogado fue claro. Esto puede volverse público, advirtió, y cuando eso ocurre las versiones se multiplican. Julián miró a Adela buscando una señal. Ella no dudó, asintió.
Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Si el precio de proteger a Martín era ser observados, lo pagarían. La clínica reaccionó antes de que la noticia se filtrara. Lorena solicitó una última reunión privada con Adela. No hubo abogados, solo dos mujeres sentadas frente a frente, en una sala impecable. Lorena habló de reputación, de años de trabajo, de lo injusto que era poner todo en riesgo por malentendidos. Adela escuchó en silencio. Cuando respondió, su voz fue tranquila, casi suave. Dijo que no estaba allí para destruir nada, solo para decir la verdad, y que la verdad, aunque incómoda, no era una traición. Lorena no respondió, se limitó a cerrar la carpeta frente a ella. En ese gesto, Adela vio algo que no había visto antes: miedo, no por Martín, ni por las familias, sino por lo que podía perder. La audiencia se realizó semanas después. No hubo cámaras ni público, pero la tensión era palpable. Julián presentó documentos, grabaciones, correos. Habló con precisión, sin dramatismo. Adela habló después. No leyó informes ni usó términos técnicos. Contó la historia de su hijo, de cómo había sido reducido a un diagnóstico inamovible, de cómo el amor había sido reemplazado por protocolos. Su voz no tembló. Había llorado todo lo que tenía que llorar antes. Martín no estuvo presente. Se quedó en casa, con una cuidadora de confianza, jugando en silencio. Adela agradeció esa ausencia. Algunas batallas no necesitan testigos, especialmente los más pequeños. Al salir de la audiencia no hubo sensación de victoria, solo cansancio, un cansancio profundo, acumulado. Julián respiró hondo y dijo algo que llevaba tiempo guardando: pase lo que pase, hicimos lo correcto. Adela apoyó la cabeza en su hombro por un momento. No necesitaban más palabras. Esa noche, Martín hizo algo inesperado. Mientras Adela lo preparaba para dormir, tomó su mano y la llevó hacia su pecho, donde latía su corazón. No habló, no hizo sonidos, solo sostuvo la mano allí unos segundos y luego la soltó. Adela entendió ese gesto como un reconocimiento silencioso, no una promesa, no un avance medible, solo conexión. El precio de hablar comenzaba a hacerse visible. Miradas distintas, rumores discretos, puertas que quizás se cerrarían, pero también algo más importante: una casa donde el miedo ya no dictaba las decisiones, una familia que había elegido escuchar, incluso cuando la verdad dolía. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, Adela sabía algo con absoluta claridad. El silencio había sido cómodo para muchos, pero nunca había sido justo. Hablar tenía un costo, sí, pero callar había costado demasiado. La audiencia preliminar no fue el final, sino el inicio de una cadena de reacciones que nadie pudo controlar del todo. Lo que había sido contenido en oficinas cerradas comenzó a moverse por pasillos más amplios. Informes internos cambiaron de manos, correos fueron reenviados, y nombres que antes solo circulaban en círculos privados empezaron a ser mencionados con cautela. El sistema, acostumbrado al silencio, empezó a crujir. La entidad reguladora solicitó información adicional a la clínica, no una vez sino varias. Cada pedido era más específico que el anterior: protocolos de diagnóstico, criterios de evaluación, registros de progreso. Ya no bastaban respuestas generales, ahora se exigían fundamentos. Para Adela y Julián, cada notificación era una mezcla de alivio y tensión. Sabían que, cuanto más se avanzaba, más resistencia encontrarían. Lorena apareció menos en escena. Sus abogados tomaron la palabra. Los comunicados se volvieron impersonales, cuidadosamente redactados. La clínica hablaba de cooperación, de transparencia, de compromiso con la ética. Pero detrás de ese discurso, comenzaron a surgir contradicciones. Documentos que no coincidían con otros, fechas que no encajaban, informes firmados por profesionales que ya no trabajaban allí. Julián, con su experiencia, detectó el patrón de inmediato. No era solo desorden, era prisa. Cuando una estructura ha funcionado sin ser cuestionada durante años, no está preparada para rendir cuentas. Y en esa falta de preparación, los errores salen a la superficie. Adela comenzó a recibir llamadas de periodistas, algunas directas, otras disfrazadas de interés académico. Preguntas sobre su experiencia, sobre Martín, sobre la clínica. Ella rechazó la mayoría, no por miedo, sino por cuidado. Sabía que una palabra mal colocada podía convertirse en un titular que no controlaría. Eligió el silencio, pero esta vez no como imposición, sino como decisión. En casa, la vida seguía ajustándose a un nuevo ritmo.
Martín se había acostumbrado a la ausencia de sesiones. Pasaba más tiempo explorando, tocando objetos, observando. Un día, mientras Adela ordenaba la cocina, él tomó una cuchara y golpeó suavemente el borde de la mesa, creando un sonido rítmico. Repitió el gesto varias veces, concentrado. Adela no lo detuvo. Se sentó a escucharlo. Ese pequeño ritmo llenó la casa de una calma inesperada. Julián observó la escena desde la puerta. Pensó en cuántas veces ese tipo de comportamiento había sido corregido, etiquetado como conducta a redirigir. Ahora lo veía como lo que era, una forma de expresión. No necesitaba traducción, solo respeto. El abogado les informó que otras familias habían comenzado a presentar quejas similares, no de manera coordinada, pero sí impulsadas por la misma investigación. Cada historia tenía matices distintos, pero todas compartían un núcleo común: diagnósticos prolongados, dependencia económica, miedo a cuestionar. El caso de Martín ya no era un caso aislado, era un ejemplo. Esa expansión trajo nuevas presiones. La clínica emitió un comunicado defendiendo su trayectoria y sugiriendo que ciertos padres habían malinterpretado procedimientos complejos. Sin mencionar nombres, se hablaba de expectativas poco realistas. Adela leyó el texto con una mezcla de tristeza y claridad. Durante años, ese mismo lenguaje había funcionado. Ahora empezaba a sonar vacío. La entidad reguladora anunció una auditoría completa, no solo sobre un caso, sino sobre la práctica general de la clínica. Esa noticia marcó un antes y un después. Ya no se trataba de una disputa entre una familia y una institución. Era una revisión estructural. El sistema estaba siendo observado. Julián sintió el peso de la responsabilidad. Nunca había buscado convertirse en un símbolo ni en un detonante, pero entendía que, una vez iniciado el movimiento, no podía detenerse. Adela lo tranquilizó. Le recordó que no habían elegido esta posición, simplemente habían decidido no mirar hacia otro lado. Martín continuó sorprendiendo en silencio. Una tarde, se acercó a Julián y apoyó la cabeza en su brazo. No dijo nada, no necesitó hacerlo. Julián sintió una emoción profunda, difícil de explicar. Durante años había pensado que proteger a su hijo significaba pagar, cumplir, obedecer. Ahora entendía que proteger también era escuchar y estar presente. La auditoría trajo consigo cambios visibles: personal que dejaba la clínica, horarios alterados, respuestas evasivas. Todo aquello que antes parecía sólido, ahora se mostraba frágil. El sistema, construido sobre la confianza ciega, se resquebrajaba bajo la luz de las preguntas. Adela sabía que el camino aún no había terminado. Había riesgos, consecuencias, posibles represalias, pero también había algo nuevo, algo que no existía antes: esperanza. No una esperanza ingenua, sino una basada en hechos, en voces que empezaban a unirse. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, Adela miró a Martín dormido. Pensó en todo lo que había pasado y en todo lo que aún faltaba. No sabía cómo terminaría la historia, pero sabía cómo debía continuar. Con verdad, con paciencia y con la convicción de que ningún sistema, por poderoso que sea, puede sostenerse indefinidamente cuando deja de escuchar a quienes dice proteger. El sistema se estaba resquebrajando, y aunque el ruido aún era leve, ya no podía ignorarse. El día en que se confirmó la apertura formal del proceso judicial, Adela no sintió alivio inmediato, tampoco miedo. Lo que sintió fue un cansancio profundo, acumulado durante años de tensión silenciosa. Era como si su cuerpo recién entonces entendiera que ya no necesitaba mantenerse en guardia todo el tiempo. El conflicto había dejado de ser íntimo y se había convertido en algo público, estructural, inevitable. La notificación llegó por la mañana. Julián la leyó 2 veces antes de decir una sola palabra. No era una citación todavía, pero sí un reconocimiento oficial de que había suficientes irregularidades como para avanzar. La clínica debía responder ante la justicia. Lorena, en particular, figuraba como responsable directa de los protocolos aplicados en el caso de Martín. Adela se sentó en la mesa de la cocina con el papel frente a ella. Martín estaba cerca, armando una torre con bloques de madera. Cada pieza que colocaba era evaluada con atención, como si el equilibrio de ese pequeño mundo dependiera de su concentración absoluta. Cuando la torre cayó, no se frustró, simplemente comenzó de nuevo. Ese gesto, tan simple, le recordó a Adela algo esencial. Martín no estaba roto, nunca lo había estado. El problema había sido el entorno que insistía en verlo como un error a corregir, no como una persona a comprender.
Con el proceso judicial en marcha, comenzaron a llegar más mensajes. Familias que nunca se habían atrevido a hablar ahora escribían con cautela, compartiendo fragmentos de historias similares. No buscaban protagonismo, buscaban validación. Querían saber si lo que habían sentido durante años, esa incomodidad persistente, esa sensación de que algo no encajaba, tenía fundamento. Adela respondió a algunos correos, no como activista ni como vocera, sino como madre. Les habló de dudas, de errores, de silencios prolongados. No ofreció soluciones mágicas, solo honestidad. Y eso, para muchos, fue suficiente. Mientras tanto, Julián empezó a reorganizar su vida profesional. Había dejado de asistir a reuniones innecesarias, había delegado responsabilidades, había reducido su agenda. Por primera vez en mucho tiempo, su prioridad no estaba en mantener una imagen o cumplir expectativas externas, sino en estar presente. Se dio cuenta de cuántos momentos se había perdido creyendo que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, decidió llevar a Martín al parque sin un objetivo específico. No ejercicios, no observaciones, no metas, solo estar. Martín caminó lentamente por los senderos, tocó hojas, se sentó en el suelo a observar hormigas. Julián lo acompañó en silencio. No intentó dirigirlo, no necesitó hacerlo. Ese día entendió algo que ningún informe le había explicado. La sanación no siempre llega con respuestas. A veces llega cuando dejamos de exigirlas. El proceso judicial avanzaba con lentitud. Cada paso requería documentación, testimonios, revisiones. Lorena, a través de sus abogados, negó cualquier mala práctica. Argumentó que los tratamientos se basaban en estándares aceptados, que los padres habían sido informados y que las interpretaciones eran subjetivas. Pero esa narrativa comenzaba a perder fuerza frente a la acumulación de pruebas. Adela fue citada a declarar, no como acusada, sino como testigo principal. La noche anterior casi no durmió, no por temor a la sala, sino por lo que implicaba poner en palabras años de experiencia contenida. Sabía que tendría que recordar momentos que había tratado de enterrar para seguir adelante. Cuando llegó el día, entró al edificio judicial con pasos firmes. Julián la acompañó hasta la puerta. No pudieron entrar juntos. Se miraron un instante antes de separarse. No hubo palabras. No hacían falta. Dentro de la sala, Adela habló con calma. No dramatizó, no exageró. Relató hechos, decisiones, consecuencias. Habló de Martín, de su comportamiento, de cómo había cambiado bajo la presión constante de ser corregido. Habló del miedo a cuestionar, de la culpa inducida, de la dependencia creada. El juez escuchó sin interrumpir. Los abogados tomaron notas. No fue un momento catártico, fue preciso, y esa precisión tuvo un peso mayor que cualquier emoción desbordada. Al salir, Adela sintió un vacío extraño, como si hubiera entregado algo que ya no le pertenecía. Julián la esperaba. Caminó hacia ella y la abrazó sin preguntar nada. Entendió que ese abrazo era más importante que cualquier resultado inmediato. En casa, Martín los recibió con una sonrisa breve, casi imperceptible, pero real. Se acercó a Adela y tomó su mano. La llevó hasta el sofá y se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así varios minutos. Ese contacto, tan sencillo, le confirmó a Adela que estaba haciendo lo correcto. No por el juicio, no por las consecuencias, sino por ese presente compartido que antes parecía imposible. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero constantes. Martín comenzó a dormir mejor. Sus episodios de ansiedad disminuyeron, no porque alguien los hubiera eliminado, sino porque ya no estaba rodeado de expectativas irreales. Su mundo se había vuelto más seguro. Julián empezó a hablar abiertamente con otros padres, no desde una posición de autoridad, sino desde la experiencia. Les dijo lo que había aprendido tarde, que hacer preguntas no es traicionar a los expertos, que confiar no significa obedecer sin entender. El silencio que antes había sido impuesto comenzó a transformarse en un silencio distinto, uno elegido, uno que no ocultaba, sino que acompañaba, un silencio que permitía escuchar mejor. Adela comprendió entonces que la sanación no siempre se manifiesta en grandes victorias visibles. A veces se manifiesta en una casa que vuelve a respirar, en un niño que ya no se tensa al escuchar su nombre, en una familia que aprende a mirarse sin culpa. El proceso judicial seguía su curso, pero algo esencial ya había cambiado. Independientemente del resultado, la verdad había salido de la sombra, y con ella había comenzado una sanación que no dependía de sentencias, sino de decisiones diarias. El silencio, por primera vez, no dolía, sanaba.
El otoño llegó sin anuncios, como llegan las cosas que no necesitan ser explicadas. Las hojas comenzaron a caer en el jardín de la casa, y Adela observó ese cambio con una calma que no había sentido en años. No era felicidad plena ni alivio total, era algo más discreto, más real, era estabilidad. El proceso judicial seguía avanzando, pero ya no dominaba cada conversación ni cada pensamiento. Había dejado de ser el centro emocional de la familia para convertirse en un camino paralelo. Importante, sí, pero no absorbente. Adela había aprendido que no podía suspender la vida esperando una resolución final. Martín comenzó a asistir a una pequeña escuela alternativa, recomendada por una de las madres que había escrito a Adela meses atrás. No era un lugar con programas intensivos ni etiquetas clínicas. Era un espacio donde los niños tenían tiempo para adaptarse, para observar, para participar cuando se sentían listos. La primera semana fue silenciosa. La segunda, Martín llevó un dibujo a casa. En la tercera, pronunció el nombre de una compañera mientras cenaban. Julián escuchó ese nombre como si fuera una noticia extraordinaria, pero no reaccionó de inmediato. Había aprendido a no presionar, a no convertir cada avance en una expectativa futura. Simplemente asintió y sonrió, dejando que ese momento existiera por sí solo. Adela, por su parte, empezó a reconstruir su identidad más allá del conflicto. Durante años había sido la madre que duda, la esposa que cuestiona, la mujer que incomoda. Ahora se permitía ser simplemente Adela. Volvió a leer por placer, caminaba sola algunas mañanas, se sentaba en silencio con una taza de café sin sentir culpa. La relación con Julián también cambió. No se trató de una reconciliación dramática ni de promesas solemnes. Fue un ajuste lento, conversaciones honestas, reconocimientos tardíos. Julián habló por primera vez de su miedo a haber fallado, de cómo el dinero y el control habían sido su manera de protegerse del caos. Adela escuchó sin interrumpir. No lo absolvió, pero tampoco lo condenó. Aprendieron a convivir con lo que no podía deshacerse, y eso, paradójicamente, los acercó. Las audiencias judiciales se reanudaron con nuevos testimonios. Ex empleados de la clínica declararon bajo juramento. Hablaron de presiones internas, de protocolos diseñados para prolongar tratamientos, de advertencias ignoradas. El nombre de Lorena comenzó a aparecer con más frecuencia en los documentos oficiales, pero en casa, ese nombre ya no tenía peso. No era evitado ni repetido, simplemente había perdido su poder. Adela entendió que el verdadero cierre no vendría de una condena, sino de haber recuperado la capacidad de decidir sin miedo. Una noche, mientras Martín dormía profundamente, Julián se sentó en el suelo de su habitación. Observó los juguetes desordenados, los dibujos pegados con cinta, las marcas en la pared donde Martín había apoyado las manos al crecer. Pensó en todo lo que había querido corregir, acelerar, arreglar, y en todo lo que había pasado por alto. Al salir, encontró a Adela en el pasillo. No hablaron. Se sentaron juntos en el sofá, compartiendo ese silencio nuevo que ya no pesaba. Era un silencio lleno de comprensión. Días después, Martín tuvo una pequeña crisis en la escuela. No gritó ni se aisló, simplemente se negó a participar. La maestra llamó a Adela, pero no con alarma, sino con información. Adela fue a buscarlo. Se sentaron bajo un árbol. Martín no explicó nada. No hizo falta. Volvieron a casa juntos. Esa tarde, Adela comprendió algo que antes le había parecido inalcanzable. No necesitaba que todo estuviera bien para sentirse en paz. Necesitaba saber que podía responder con presencia, no con pánico. El juez anunció que el veredicto se acercaba. La fecha quedó fijada. Julián preguntó si Adela quería asistir. Ella lo pensó un momento y negó con la cabeza. No por miedo, sino porque ya no sentía que su vida dependiera de ese instante. Eligió quedarse con Martín ese día. Prepararon una comida simple, dibujaron, salieron a caminar. El mundo siguió girando, con o sin sentencia. Esa noche, cuando Julián regresó, no hubo celebración ni tristeza extrema. Hubo información, consecuencias, responsabilidades asignadas, pero lo más importante ya había ocurrido antes. La verdad había sido dicha, la casa había cambiado, y en ese espacio reconstruido sin promesas grandilocuentes, la familia había aprendido a vivir de nuevo, no como antes, sino mejor. La noticia del veredicto se extendió rápido.
como suelen hacerlo las verdades que durante mucho tiempo fueron contenidas. Los titulares hablaron de negligencia, de prácticas abusivas, de diagnósticos manipulados. El nombre de Lorena quedó ligado para siempre a un sistema que había fallado. Pero dentro de la casa de Adela, esa información llegó sin estruendo. Fue recibida en silencio, con una serenidad que habría parecido imposible meses atrás. Julián fue quien leyó el comunicado oficial en voz alta. Su tono no fue triunfal. No hubo sonrisas ni gestos de victoria. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa y se quedó quieto. Adela lo observó desde el otro lado de la cocina. Sabía que ese momento cerraba un ciclo, pero también habría otro completamente distinto. No había celebración porque lo que se había perdido no podía recuperarse con una sentencia. Martín estaba sentado en el suelo, alineando sus figuras de plástico. Escuchó algunas palabras, pero no todas. No entendía el peso legal del momento, ni necesitaba hacerlo. Lo que sí percibía era el cambio en el ambiente. La tensión constante había desaparecido. Nadie hablaba en voz baja. Nadie parecía estar a la defensiva. La casa se sentía estable, predecible, segura. Días después, Julián recibió una invitación inesperada. Una organización vinculada a la salud infantil quería realizar un evento público para debatir sobre ética médica y derechos de los pacientes. Le pidieron que hablara, no como empresario, sino como padre. La invitación incluía también a Adela si ella lo deseaba. Adela dudó, no por miedo al público, sino por lo que implicaba exponer nuevamente su historia. Había aprendido a proteger ciertos espacios, a no convertir cada herida en discurso. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que ese momento era distinto. No se trataba de denunciar, sino de cerrar desde otro lugar. Aceptaron. El evento se organizó con discreción. Un salón amplio, sin luces excesivas ni música estridente. Asistieron médicos, familias, profesionales de la educación. No era una gala ni una conferencia formal, era un encuentro. Adela se sentó en la primera fila junto a Julián. Martín estaba con ellos, sosteniendo su pequeño estetoscopio de juguete, el mismo que había usado durante años para jugar a curar. Cuando llegó el turno de Julián, habló con calma, contó su historia sin adornos, reconoció sus errores, su silencio, su dependencia de la autoridad. No culpó a nadie más que a sí mismo por no haber escuchado antes. El público escuchó con atención. No hubo aplausos al terminar, solo respeto. Luego, sin que nadie lo hubiera planeado, ocurrió algo inesperado. Martín se movió inquieto en su asiento. Miró a Adela, luego al escenario. Se levantó lentamente. Adela sintió que el corazón se le detenía. Julián extendió la mano, pero Martín no la tomó. Caminó solo hasta el borde del escenario, sin prisa. Un murmullo recorrió la sala. Nadie sabía qué hacer. Martín miró al moderador, luego al micrófono. Nadie lo detuvo. Tomó el micrófono con ambas manos. Su voz no fue fuerte, pero fue clara. «Esta es mi mamá», dijo señalando a Adela. Ella me escuchó cuando yo no podía hablar. El silencio fue absoluto. Adela llevó una mano a su pecho. No sabía si respirar o llorar. Julián se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Martín continuó, sin mirar al público. «Antes me dolía la cabeza, ahora no tanto. Me gusta dibujar, me gusta estar en casa». No dijo más, no hizo un discurso, no explicó nada. Dejó el micrófono y regresó a su asiento, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero lo había ocurrido. La sala se puso de pie lentamente. No fue un aplauso explosivo, fue largo, contenido, profundamente humano. Algunos lloraban, otros simplemente asentían, como si acabaran de entender algo que siempre había estado frente a ellos. Adela abrazó a Martín con cuidado, respetando su espacio. Julián se inclinó hacia ellos. Por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban en el mismo lugar emocional, sin barreras. Esa noche, de regreso en casa, nadie habló del evento. Martín se fue a dormir temprano. Julián y Adela se sentaron en la sala con las luces bajas. No necesitaban analizar lo ocurrido. Lo sentían en el cuerpo. La voz que nadie esperaba había hablado, no para denunciar, no para reclamar, sino para existir. Y en ese gesto simple, se había dicho todo lo que durante años fue silenciado. La verdad ya no necesitaba ser defendida. Había encontrado su forma más pura. El tiempo no cerró la historia con un punto final claro. Lo hizo con una pausa larga, profunda, como esas respiraciones que se toman después de haber llorado mucho. La vida de Adela, Julián y Martín no se convirtió en un ejemplo perfecto, ni en un relato sin sombras. Se volvió real, y eso, para ellos, fue suficiente.
Las consecuencias legales siguieron su curso. Hubo sanciones, compensaciones económicas y cambios obligatorios en los protocolos de la clínica. Otras instituciones comenzaron a revisarse a sí mismas por miedo, por ética o por ambas cosas. El nombre de Lorena dejó de aparecer en los medios con el paso de los meses, diluido entre otros escándalos. Para Adela, ese nombre ya no significaba amenaza ni rabia, era solo parte de una etapa que había terminado. Lo que sí permaneció fue el impacto silencioso en otras familias. Adela empezó a recibir mensajes de padres que nunca había conocido. Algunos agradecían, otros simplemente contaban sus historias, sin pedir respuestas. Ella leía cuando tenía fuerzas y respondía cuando podía. No se convirtió en portavoz de nadie. Aprendió a acompañar sin cargar. Martín creció dentro de ese nuevo ritmo. No hubo milagros repentinos ni transformaciones exageradas. Hubo avances pequeños y retrocesos normales, días buenos y días difíciles, pero ya no existía la urgencia constante por corregirlo. Martín no era un problema a resolver, sino una persona a comprender. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Martín se detuvo frente a un árbol viejo, tocó su tronco con cuidado y dijo una sola palabra: fuerte. Adela lo miró sin corregir, sin preguntar. Entendió que esa palabra no hablaba solo del árbol. Julián también cambió, aunque de una manera menos visible. Vendió parte de sus negocios y redujo su agenda. Empezó a llegar a casa más temprano. Cocinaba algunos días. Escuchaba más de lo que hablaba. No intentó compensar el pasado con gestos grandiosos. Se enfocó en estar presente, incluso cuando no sabía exactamente qué hacer. Entre él y Adela no hubo promesas eternas ni declaraciones dramáticas. Hubo decisiones diarias. Elegirse cuando era incómodo. Hablar cuando el silencio parecía más fácil. Reconocer errores sin exigir perdón inmediato. El amor, entendieron, no siempre es intensidad, a veces es constancia. La casa se transformó poco a poco, no en su estructura, sino en su energía. Ya no estaba llena de informes médicos ni calendarios saturados. Había dibujos pegados con imanes, libros abiertos, música suave algunos domingos. El hogar dejó de ser un lugar de vigilancia para convertirse en un espacio de descanso. Adela, una noche, escribió una carta que nunca envió. No iba dirigida a la clínica ni a ningún juez. Era para ella misma. En ella reconocía su miedo, su intuición, su cansancio y su fuerza. Al terminar, la guardó en un cajón. No necesitaba que nadie más la leyera. El recuerdo del día en que Martín habló frente al público no se convirtió en una anécdota repetida. No fue explotado ni romantizado. Se quedó en la memoria familiar como un momento íntimo, casi sagrado. Una prueba de que la voz llega cuando el entorno es seguro. Con el paso del tiempo, Adela comprendió algo que antes le habría parecido imposible. No todo lo vivido había sido en vano. No porque el dolor tenga un propósito, sino porque la verdad, cuando se enfrenta, cambia el rumbo, y ellos habían tenido el valor de enfrentarla. La historia no terminó con justicia perfecta, ni con una felicidad absoluta. Terminó con algo más honesto. Un hogar que aprendió a escuchar, una madre que confió en su intuición, un padre que dejó de esconderse detrás del control, y un niño que pudo ser quien era sin pedir permiso. Y en ese equilibrio imperfecto, pero verdadero, encontraron algo que el dinero nunca pudo comprar y que ninguna institución supo ofrecerles: paz.